Continúo por acá, dejo los links en la descripción del video. Me dicen, si rechazo la idea del presentismo, ¿qué diferencia habría entre admirar a Roma o admirar a la Alemania nazi? Y por otra parte, si la respuesta es que los logros que tuvo ese imperio, no estoy diciendo lo mismo que rechazo en autores como Elvira Roca Barea. No, creo no estar incurriendo en ninguna contradicción en esto, pero creo que conviene responder en detalle a esto porque puede haber varios malos entendidos. No me agrada el concepto de presentismo. El presentismo es supuestamente la doctrina que dice que la historia está ocurriendo ahora. Entonces se juzga los hechos históricos como si hubieran pasado ayer. Yo creo que el error de esa filosofía es no tener en cuenta las circunstancias importan. Esto no lo estoy tratando de negar. No es lo mismo alguien que monta una red de trata de blancas en el siglo XXI que un romano patricio que heredó los esclavos de su familia, de sus padres, y simplemente siguió con su estilo de vida que todo el mundo consideraba normal y que estaba totalmente aceptado socialmente. Obviamente hay una diferencia considerable en el grado de responsabilidad. De acá no se sigue que la esclavitud no fuese ya inmoral en la antigua Roma. Y incluso que los antiguos no fuesen más conscientes de la inmoralidad de la esclavitud de lo que se les suele atribuir, eran más conscientes de lo que se suele creer. Las circunstancias importan, esto no lo estoy negando. El problema con el concepto del presentismo es que implica como postulado tácito la perfección divina del presente. La persona que rechaza el presentismo viene en su carro de oro con su túnica púrpura y baja entre las nubes y les dice: oh dioses del presente, nosotros seres infinitamente superiores que tenemos la gloria divina de haber nacido en esta sociedad que ha alcanzado la perfección humana, debemos mirar a los viles siglos anteriores a nuestra sublime perfección con benevolencia, porque eran a nosotros los que los monos son a un ser humano. Entonces, no podemos pedirle a las razas inferiores de los siglos pasados que tuvieran nuestros perfectos valores de nuestra sublime época presente. ¿Por qué nos revientan? Este es el punto. Veo que está como un postulado tácito la pretensión de que en el presente la humanidad ha alcanzado la perfección de lo que debe ser la civilización humana. Pedantería que, por cierto, ni siquiera eso es nuevo. Esa pedantería es propia de toda época de decadencia. En Roma solo morirá cuando muera el mundo, escribió un estúpido con los unos a 300 kilómetros de la capital del imperio. O sea, ni siquiera eso es nuevo. Es simplemente la pedantería que caracteriza la total falta de autoconciencia de ser un decadente que caracteriza a toda sociedad decadente. En ese punto rechazo esta idea del rechazo del presentismo. Pero las circunstancias importan. Las circunstancias obviamente deben ser tenidas en cuenta al juzgar una acción, al juzgar una institución. Con respecto a Elvira Roca, el gran punto que tengo en que discrepo con su pensamiento es que dice que la conquista es el estado natural del hombre. Vivimos en estado de conquista y por lo tanto la conquista no puede juzgarse ni como buena ni como mala. La conquista es moralmente neutra. El imperio debe juzgarse no por ser un conquistador, sino por lo que hizo 50 años después de la conquista. O sea, después de que conquistaron,
50 años después, decime cómo están las cosas en los territorios que conquistaron. Y esto creo que es falso, porque por un lado, sí, lo que hizo el conquistador debe ser valorado, debe ser tenido en cuenta. No es lo mismo un imperio que trajo una cultura superior, que trajo tecnología, que trajo instituciones razonables, como fue el Imperio Español en América, por ejemplo, a bestias salvajes como los belgas. Obviamente hay una diferencia entre un imperio y otro. Obviamente hay que tener en cuenta las diferencias. Esto no quita que el imperialismo en sí no sea moralmente repudiable. Este es el salto paralógico que da Elvira Roca y que dan otros de ideas parecidas. Como que el imperialismo en sí no fuese moralmente neutro. Esto es completamente falso. Por otra parte, se confunde con mucha frecuencia, se confunde la conquista con la invasión, como si fuesen sinónimos. La conquista es un estado, la invasión es una acción. Y que no son sinónimos lo demuestra que hay invasión sin conquista, por ejemplo el desembarco de Normandía. La invasión es un tipo particular de operación militar. La conquista es un estatus legal. No pueden jamás ser sinónimos. Normandía fue una invasión sin conquista. Y por otra parte tenemos conquista sin invasión. Por ejemplo, la estrategia de la guerra subversiva de la Unión Soviética. No son sinónimos. Lo que caracteriza la conquista es que un territorio está gobernado por leyes que son ajenas a la población de ese territorio. Esto es lo que caracteriza el estado de conquista. Por lo tanto, no tiene sentido, la conquista es ahora. No es bueno, no se puede justificar la conquista. Este sofisma lo encontramos en autores de todo el espectro político. La confusión de la invasión con la conquista. Todos somos descendientes de invasores, salvo quizás alguna tribu que esté viviendo en la sabana subsahariana donde se supone que se originó el hombre. Todos los demás somos descendientes de invasores, pero no todos somos conquistadores. Y la conquista sigue siendo inmoral todo lo que dure. 20 generaciones después de la conquista, de la invasión, el régimen de conquista sigue siendo tan inmoral como el primer día. Como el primer día de la invasión 20 generaciones atrás. Este es el otro gran punto en donde discrepo, la confusión entre la conquista y la invasión como si fuesen sinónimos. Base de innumerables sofismas. Es esto. Y le digo uno de cada vereda. La charlatanería del aborigenismo y la defensa del Estado de Israel. Le digo uno de cada vereda para ser neutral en este asunto. Camille M. me dice, ¿es lícito comerse a un caníbal? Bueno, esta es la gran objeción contra la ley del talión, ¿no? ¿Qué hacemos con un caníbal? ¿Lo cocinamos? ¿No nos hacemos un asado con el caníbal? Esta es la gran objeción contra la ley del talión. Yo creo que en algún punto hace falta, voy a usar un término psicoanalítico, hace falta con respecto al caníbal no perdonarlo, no ser moderado, no es una cuestión de moderación. Hay que sublimar nuestro instinto que nos lleva a comérnoslo al caníbal. Tenemos que comérnoslo éticamente. Y esto se hace demostrándole que no somos como él. Me impresionó un video que grabó
una milicia siria durante la guerra civil, donde tomaron a un grupo de prisioneros de ISIS, los pusieron, como los videos de ejecuciones de ISIS, los pusieron en fila, de rodillas, con un soldado atrás con un cuchillo, parecía que los iban a degollar, y se guardaron el cuchillo, se fueron, y aparece un sacerdote y le dice: un verdadero musulmán no ejecuta prisioneros. Eso no es, esa actitud no es una cuestión de compasión, no es una cuestión de perdón, no es una cuestión de moderación, es una cuestión de sublimar la hostilidad, de sublimar el instinto de matar al enemigo. En vez de matar al enemigo, le mostraste: nosotros no hacemos esto, nosotros no somos como ustedes. Esto lo hacen ustedes, nosotros somos superiores. Es una forma más noble de la hostilidad. Yo creo que al caníbal hay que mostrarle que nosotros no somos caníbales. No por tratar de enmendarlo, no por tratar de... No por nada, no porque nos inspire la menor simpatía. Al caníbal tenemos que mostrarle que somos superiores a él. Precisamente porque lo odiamos, tenemos que mostrarle que somos superiores. Eso es lo que creo que hay que hacer en esos casos. Me dicen que define al héroe, ya que mencioné que se están presentando a villanos como héroes. Bueno, en el cine clásico había una especie de canon con ciertas virtudes que tenía que tener el personaje heroico. Esto era una especie de receta, que eran la valentía, la generosidad, la honestidad, la compasión, la justicia, la gratitud y el compromiso con una causa. Si quiere una visión más refinada, más elaborada desde un punto de vista, nuevamente cito el psicoanálisis, tenemos la idea del viaje del héroe, donde el héroe es una versión mítica, una versión alegórica de los ritos de iniciación del varón en la vida adulta. El héroe sale de su mundo familiar, parte a la aventura. En ese viaje le es revelado un secreto que lo deja choqueado, supera una serie de pruebas y se enfrenta generalmente a una figura de autoridad, que es muestra de que se ha convertido en un hombre, que ya no es un niño, y retorna al mundo familiar, pero ha cambiado. Esta es la visión del viaje del héroe. Este es el verdadero sentido que tiene, más allá de esta receta del círculo de Dan Harmon, que es básicamente una receta para guionistas perezosos. El verdadero sentido del viaje del héroe es este. Y lo que yo creo que pasó es que con el sofisma de vamos a tener héroes más interesantes, vamos a hacerlos más realistas, que el héroe se ensucie las manos, con el cuento de que vamos a tener héroes más realistas, se aceptó que un personaje que nos dicen que es el héroe tenga características definitivamente no heroicas, y eso fue un paso previo que se aceptó porque, bueno, vamos a hacer algo más adulto, más serio, más realista. En realidad fue un paso previo a hacer películas todavía más superficiales que las del viejo cowboy que nunca se ensuciaba, literal ni metafóricamente, pero con personajes que normalmente, personajes que son malvados. The Falcon, terrorista motivado por odio racial. El Spider-Man de No Way Home, terrorista y traidor a su país, que metió terroristas criminales, escondió criminales con armas de destrucción masiva. Personajes que normalmente tendrían que haber sido el villano, nos los presentan como si fuesen héroes, y no lo son. Y voy a ir cortando por acá. Feliz 2022 para todos, nos estamos viendo, hasta la próxima.